corresponde formular la siguiente pregunta al presidente del Gobierno, a la senadora del Grupo Parlamentario Plural, da Silva Méndez. Tiene la palabra, señoría. Grazas, señor presidente. Señor presidente, Galiza precisa máis tren. Coincidirá con nosotros, con el bloque nacionalista galego, en que necesitamos más y mejores servicios ferroviarios, adaptados a la necesidad de la población gallega para la movilidad diaria. Necesitamos un tren de cercanías, tal como pactamos en el acuerdo de investidura. Galicia es de las pocas comunidades autónomas de su tamaño y población que no cuenta con servicio ferroviario de proximidad. Las áreas de Coruña y Ferrol, que concentran medio millón de habitantes, y la de Pontevedra-Vigo, con más de 700.000, hace imprescindible que se corrija y que tengamos un servicio ferroviario de cercanías. Ninguno de los gobiernos del Estado, de un otro color, lo impulsó en su momento. Y esto siempre fue una pelea del BNG que esperemos que se materialice en esta legislatura, tal como le decía, tal como ya acordamos en el acuerdo de investidura, y que se refleje en los próximos presupuestos del Estado. Igual que necesitamos más ferrocarril, también precisamos menos incidencias, menos retrasos, menos cancelaciones o averías en el funcionamiento de los servicios de Eixo Atlántico, del Alvia, de la VAN, de los de media distancia o ancho métrico. Y no es algo puntual, desgraciadamente, señor presidente, es recurrente. Tenemos derecho a contar con un tren fiable. Nuestra prioridad, la del BNG, es la cohesión y vertebración territorial de Galicia con la implantación de cercanías, aunque también hay que mejorar las conexiones con la meseta con los tan esperados y tan demandados trenes Abril. Esperamos que hoy pueda poner fecha a la entrega y puesta en funcionamiento de los Abril y que efectúen una planificación que sirva para aumentar las frecuencias entre las principales ciudades gallegas. Sobre la venta de los billetes Abril, nuestra crítica es la gestión informativa que se hizo. Anunciaron que se iban a poner en funcionamiento el 1 de marzo, que se pondrían a la venta los billetes y no pudo ser así, no fue así. Coincidimos en que tienen que ser fiables y que tienen que tener todas las pruebas. Lo que pasa es que se creó una expectativa social que no se cumplió y no se informó con la debida antelación a los usuarios. Hay que revisar también la política tarifaria de los Alvia, porque tienen unos precios escandalosos. Las campañas puntuales de ofertas limitadas son insuficientes y no dan una solución a las necesidades de desplazamiento de las mayorías sociales a precios asequibles y accesibles. Importante también es completar el Eixo Atlántico, que se concibió en su idea originaria desde Ferrol hasta Tui. Para ello hay que ejecutar el bypass de Betanzos y la salida sur de Vigo, fundamentales para... Señoría, le ruego prosiga en castellano si es usted tan amable. Muchísimas gracias. Perdóneme. Como decía antes el señor presidente, lamentablemente en esta Cámara no se pueden utilizar las lenguas oficiales del Estado y a mí la verdad es que se me va. Importante es completar el Eixo Atlántico, que es como se denomina, que se concibió en su idea originaria desde Ferrol hasta Tui. Para ello hay que ejecutar el bypass de Betanzos y la salida sur de Vigo, fundamental para la conexión de alta velocidad entre Vigo y Porto y el desarrollo del corredor atlántico. Para Galiza, señor presidente, la comunicación con Portugal y con Europa son fundamentales. En este sentido, le pedimos un compromiso firme para que priorice la conexión del AVE Vigo-Porto, acelerando las actuaciones en el tramo gallego para conseguir confluir con los plazos que tiene el Gobierno portugués, o que tenía el Gobierno portugués, para llegar al unísono a la fecha de 2030. En definitiva, nuestra pregunta es, ¿cuál es el compromiso de su Gobierno con el sistema ferroviario gallego para corregir las deficiencias y el déficit histórico existente y garantizar un sistema ferroviario que responda a las necesidades actuales de la población gallega? Muchas gracias. Señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Efectivamente, como usted bien ha dicho en su intervención, el acuerdo de investidura de su formación política con el Partido Socialista incluye la elaboración de un plan integral de modernización de la red ferroviaria en Galicia, ¿no? Y compone algunos elementos que sí me gustaría también compartir con usted, porque ha hecho mención a ellos. La realización de un estudio para la implantación del sistema de cercanías en Galicia, el impulso a las actuaciones del corredor atlántico, muy importante, la modernización de varias líneas en Ourense, en Coruña, Lugo o la línea a Coruña-Ferrol,
Ferrol, la mejora de los servicios ferroviarios, ofreciendo las frecuencias necesarias, prestando especial atención también a la red de ancho métrico, así como el material rodante, y el fomento cultural del ámbito de la estación intermodal de Santiago. Pero es verdad también, señoría, que hay algunos elementos, algunos hitos que ya se han conseguido, ¿no? Y yo quisiera también compartirlos con ustedes. Primero, la puesta en marcha de los abonos recurrentes. Son más de 106.000 gallegos y gallegas los que se han podido beneficiar de los descuentos este último cuatrimestre del año 2023, y esto ha supuesto un ahorro muy importante para los bolsillos de cerca de 12 millones de euros en esos 4 meses y de 30 millones de euros en todo el año 2023. O también otro ejemplo que me parece relevante, y es que desde ayer, el lunes 11 de marzo, hemos lanzado la campaña de superprecios para viajar a Galicia del 1 de abril al 6 de mayo, ofertando 2.000 billetes semanales a nada más y nada menos que 25 euros, realizando la compra con una antelación mínima de 10 días. Y en materia de infraestructuras ferroviarias, bueno, pues desde junio del año 2018 llevamos invertidos en Galicia nada más y nada menos que 1.140 millones de euros. Y gracias a ese esfuerzo, pues en septiembre del año 2021 hemos puesto en marcha en servicio la nueva estación de Vigo, o a finales de este mismo año pues las conexiones de Galicia con el resto de España, poniendo en servicio el último tramo de la línea de alta velocidad que ha registrado cerca, y esto me parece muy relevante también subrayarlo, de 3,6 millones de viajeros en sus 2 primeros años de operativa. En fin, yo creo que estamos actuando, que estamos efectivamente revirtiendo un déficit histórico con su comunidad autónoma, pero en todo caso, bueno, tenemos por delante otros 4 años para continuar avanzando en esa misma senda. Senadora Da Silva, tiene la palabra. Gracias. Efectivamente, hay muchas cuestiones recogidas en el acuerdo de investidura que se están en este momento desarrollando, y por eso le decía que es muy importante que todas aquellas que están recogidas, como el tren de cercanías, que es una carencia histórica en Galicia, tanto en el área de Pontevedra-Vigo como en la de Coruña-Ferrol, estén en condiciones de ponerse en marcha en esta legislatura. Vamos a andar en la cuestión del corredor atlántico por su importancia estratégica para el desarrollo de mercancías de Galicia con Europa. El ministro de Transportes admitió que este corredor va más retrasado que el Mediterráneo. Lo admitió, pero es que además es una obviedad y se agradece que se admita. Es un corredor básicamente en licitación, no en ejecución, aún contando con una proyección de inversiones de más de 16.000 millones en el periodo 2014-2030. ¿Qué necesita el corredor atlántico? Necesita consignaciones económicas firmes para agilizar la modernización de tramos como el de Guillareí-Ourense, Lugo-Monforte-Ourense, el acceso al puerto exterior de A Coruña, entre otros. Por eso nos gustaría, si nos puede trasladar cuál es su compromiso con una red que es pieza fundamental de la red transeuropea de transportes, o sea, el compromiso concreto para que el corredor atlántico se agilite y pase de la fase de estudio y de licitación a la fase de ejecución. Está ultimado el plan director que debe recoger los plazos e inversiones hasta el 2030. Hablaba usted de los billetes ultrabaratos que se sacaron recientemente a venta. Yo le recomendaría a cualquiera de los presentes que intente comprar uno. Ayer la página tenía 20.000 personas a la cola para intentar acceder a un billete. Son 2.000 billetes y, como usted dijo, para un tramo que tiene millones de usuarios anualmente, que por lo tanto es una política para suplir el problema que hubo con la puesta en funcionamiento de los trenes Abril, pero que desde luego no es la política tarifaria que se necesita para que haya unos precios accesibles y asequibles para la mayoría social. Y desde luego ayer había una cola horrorosa para poder intentar comprar un billete. También le decía que necesitamos unos servicios puntuales. No sé si nos podrá adelantar algo del plan de mejora de la puntualidad, que además necesita que se resuelvan problemas como aumentar las inversiones en mantenimiento, las infraestructuras, renovar el material rodante, incrementar el personal, más frecuencias y más plazas. Tenemos la seguridad desde el BNG que los acuerdos son para cumplirse, desde luego así lo hace el Bloque Nacionalista Galego, y que aquellas cuestiones recogidas en el acuerdo de investidura serán cuestiones que se verán
ejecutadas a lo largo de esta legislatura. Siempre va a contar con el apoyo del BNG para mejorar las infraestructuras en Galicia y para que se resuelva el déficit histórico que tenemos, tanto en cercanías como en el corredor atlántico, como en media distancia, como en las conexiones con Portugal. Ahí siempre va a tener un aliado en el BNG. Por lo tanto, señor presidente, me gustaría que me contestase a las preguntas que le acabo de formular ahora sobre el plan director y que cuenta con el Bloque Nacionalista Galego para ser intransigente en el cumplimiento de las necesidades de infraestructuras de Galicia. Señor presidente, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Efectivamente, hemos puesto en marcha el plan de mejora de calidad de los servicios ferroviarios y me comentaba precisamente el ministro de Transportes que cuando ya una vez Talgo pues entregue los trenes de la nueva serie 106, conocido como Abril, pues Galicia va a poder disponer de casi el doble de plazas. Que actualmente, incrementándose las frecuencias y, por tanto, reduciéndose los tiempos de viaje. Por otro lado, vamos a continuar avanzando en la renovación y en la electrificación de la línea Ourense-Monforte-Lugo, con una inversión de cerca de 640 millones de euros que va a permitir reforzar su capacidad y fiabilidad. Y también en la conexión León-Ourense-Vigo, pues tenemos en marcha actuaciones de renovación y modernización. Y en relación con el eje atlántico, el corredor atlántico, perdón, me acaba de comentar el ministro también de que, en efecto, estamos ya en licitación a la par que con el corredor mediterráneo. Y tenemos en marcha el acceso ferroviario al puerto exterior de A Coruña, en Punta Langosteira, con más de 120 millones de euros de presupuesto, la electrificación del tramo Guillarei-Tui, frontera portuguesa y Redondela-Arcade, la primera fase de la llegada a Ourense por el trazado en variante, cuyas obras ascienden a cerca de 130 millones de euros, y las mejoras de la línea del ancho métrico entre Ferrol y Vegadeo, ¿no? Y el desarrollo de las estaciones intermodales a los cuales he hecho referencia en mi primera intervención: Vigo, Santiago, Coruña, Lugo, Ourense. En definitiva, con ello, Galicia va a disponer de estaciones completamente renovadas en el siglo XXI en sus capitales y ciudades principales. Yo le agradezco mucho la muestra de ese apoyo y, efectivamente, tenemos por delante muchísimo trabajo, pero yo creo que vamos en la buena dirección. Nada más y muchas gracias, señor presidente. A continuación, le corresponde formular la